Castillo fuerte es nuestro Dios. Les traigo saludos de muchas iglesias en los Estados Unidos. Estuve en iglesias en New Braunfels, Texas, en Bernie, Texas, en Austin, Texas, en Sulphur, Louisiana, en Lake Charles, Louisiana, en Memphis, Tennessee, en Chicago, Illinois. Y muchos de los hermanos son conocidos acá. Por ejemplo, John Boss y también el pastor Ian Wright. Y muchos hermanos mandan sus saludos acá. Tuve un bonito tiempo ahí, pero extrañé mucho a mis hermanos acá, a mi familia acá. Bueno, interesante esta idea de extrañar a mi familia, porque eso es una parte principal del texto de hoy y del tema de hoy. Bueno, estando ahí en los Estados Unidos, en Texas, por un tiempo, como muchos saben, mi papá no está en buena salud. Mi papá tiene Alzheimer's y él ya tiene esto más de 5 años y él me reconoce cuando me ve y él sabe que vivo en un lugar lejos, muy abajo, dice, muy abajo, pero no puede recordar, normalmente no recuerda mi nombre, ni el nombre del país donde vivo, e incluso casi no reconoce reconoce las caras, pero no recuerda los nombres, ni de mi mamá. A veces dice, cuando habla de mi mamá, dice mi hermana o mi hija, o cuando quiere decir el nombre de mi mamá, dice el nombre de su hermana o algo así. Y yo pasé varios días con mi papá. Dejé que mi mamá salga con su hermana y tengan unos días de vacación. Y yo dediqué todo ese tiempo a mi papá, fuimos a su chacra, hicimos muchas cosas, pero me di cuenta que era casi imposible tener una conversación con él. Era casi como llevarlo de la mano, como si fuera un niño. Y hicimos muchas cosas y pasamos un bonito tiempo, pero como pueden imaginar, me hizo reflexionar mucho. Me hizo reflexionar en cómo era que en años y décadas anteriores era mi papá que me tomaba a mí de la mano y me enseñaba, me explicaba, me hablaba así. Y wow, me hizo pensar mucho en mi familia y en la gran bendición de nacer en una familia temerosa de Dios, una familia que ama la Biblia, las bendiciones de estar en una familia donde, gracias a Dios, mis padres hasta el día de hoy están casados, no se han divorciado y nos han amado a mí y mis hermanos, nos han criado con amor y todo. Entonces, tuve buen tiempo para reflexionar en esto y pensar en la gran bendición que yo he tenido toda mi vida. Y creo que todos nosotros podemos apreciar y reconocer la importancia de familia, la gran importancia de crecer en una familia sólida, fuerte. No todos han tenido ese privilegio. Para algunos tienen historias tristes de su niñez, que no tenían tal vez padres separados o divorciados, o tal vez ni siquiera han conocido a su papá tal vez. Entonces, pensando en esto, pensando en estas dificultades, nos hace reconocer de nuevo la gran importancia de la familia. Incluso entre las personas que casi no tienen familia natural, por ejemplo, pensamos en las zonas bravas donde
Está controlado completamente por las bandas, por los extorsionistas, por las mafias. En un sentido podemos decir que en las bandas ellos forman su propia familia. Y lo que no tienen en una familia natural, tienen en una familia conformada de los otros delincuentes. Entre sí han formado familia. Esto nos hace pensar, como dije, en la importancia de familia. Todos tenemos esta necesidad de pertenecer a una familia, de estar rodeado de una familia, de tener a personas que nos quieren, nos cuiden, se preocupen de nosotros. Eso es de tremendo valor y no podemos olvidarnos de esto o menospreciar esto. Tenemos que reconocerlo. Pero yo creo que uno de los grandes problemas que nosotros tenemos como seres humanos es que muchas veces no sabemos identificar o valorar correctamente, o tal vez puedo decirlo así, no sabemos identificar la familia de mayor valor a quien pertenecemos o a quien deberíamos pertenecer. Por ejemplo, incluso hasta los cristianos, a veces hacemos un ídolo de la familia. Por ejemplo, hay todo un movimiento en los Estados Unidos que se llama el patriarcalismo, donde el padre es como el sacerdote de su familia y casi no participen en ninguna iglesia o tal vez van a la iglesia, escuchen el sermón, pero regresen a su chacra donde tienen sus hijos ahí y para ellos la única cosa que vale es su familia natural. Y ellos menosprecian la familia de la fe. Y yo diría que estas personas están bien confundidas, tienen al revés el orden de los valores. Han hecho de su familia natural un ídolo. No quiero decir que no es importante, pero no debe tener la primera importancia o la importancia principal. Podemos hacer de algo bueno un ídolo. Pero también, como mencioné, los delincuentes. Ellos a veces no saben a qué familia valorar. A veces algunos han rechazado una familia amorosa y buena que quería enseñarles en el camino correcto. Han rechazado esta familia y han entrado en la familia de otros delincuentes. Algunos, por ejemplo, especialmente en el sur de los Estados Unidos, tenemos esta costumbre, esta tradición del fútbol. No es fútbol como acá, es fútbol norteamericano. Y yo creo que en mi universidad somos los peores en esto. Hemos creado un ídolo de nuestro equipo y sentimos que nuestra identidad principal es ser de nuestro equipo y todo lo demás es secundario o tercero o cuarto lugar. Yo reconozco y siempre he dicho que mi relación con mi universidad es una relación de amor y odio, porque reconozco cuán pecaminoso es la idolatría que puede haber ahí, pero a la vez reconozco que ese ídolo tiene tiene demasiada fuerza en mi vida. Entiendo que los de Ole Miss, por ejemplo, no hacen esto, pero no vamos a entrar en esto ahora. Lo que quiero decir con todo esto es que como seres humanos tenemos mucha dificultad en identificar la familia verdadera y principal de donde debemos sacar nuestra identidad. Y tenemos la tendencia de crear ídolos por todo otro lado.
o sea, de la familia natural, o de una familia de delincuentes, o de nuestro equipo de fútbol, o de ser tejano. Eso es otra idolatría en mi vida que estoy tratando de quitar. Hay muchas formas de idolatría que nos hace o nos impide que valoramos adecuadamente la familia que debe tener primer lugar en nuestra vida. ¿Qué es esta familia exactamente que debe tener primer lugar en nuestra vida? Eso es lo que vamos a tocar en esta mañana. Aquí en este pasaje que hemos leído, Jesús Él está llamando a los judíos a entrar en su familia mesiánica. Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios y Él ha llegado para reconstituir al pueblo de Dios como una familia. Y Él está llamando a los judíos a dejar las diferentes familias idolátricas que ellos han creado para entrar en su familia. Pero casi siempre cuando tocamos el ídolo de otra persona o cuando alguien toca el ídolo nuestro, reaccionamos fuerte. Ya nuestro ídolo es nuestro precioso. Si han escuchado, han visto esta película, Mi Precioso, Mi Precioso. Estamos así con nuestros ídolos. Ya son nuestro precioso ídolo y no queremos que nadie toque esto. Jesucristo llegó a Israel y empezó a apuntar a los ídolos de estas personas y no hubo ídolo mayor entre los judíos en aquel entonces que esto del nacionalismo, que tenía sus varios símbolos, como por ejemplo habían hecho de la misma ciudad de Jerusalén un ídolo. Era la ciudad de Dios, pero ellos hicieron de algo bueno un ídolo, porque era el símbolo de su nación, de su nacionalidad. El templo en Jerusalén, el templo debería ser la casa de Dios, pero ellos no lo tomaron exactamente como lugar a donde ir para encontrarse con Dios, sino era el símbolo de su nación y ellos sintieron muy orgullosos, superiores a todas las demás naciones. Su sacerdocio era lo mejor, sus escribas, sus eruditos eran los mejores y ellos sintieron superiores a todos los demás. Habían hecho de las cosas buenas ídolos y adoraron a sus ídolos en vez de adorar al Dios verdadero. Y, como dije, en parte en esto es que ellos habían creado una identidad como familia de un pueblo, pero una idea de familia que tenía en el centro estos ídolos. Jesucristo llegó y empezó a señalar a sus ídolos. ¿Y cómo reaccionaron? Fuerte. Como dice San Marcos, casi al inicio del ministerio de Jesús, él evitaba ir a Jerusalén porque ellos querían matarlo. Ellos querían destruirlo porque él estaba tocando sus ídolos, señalando a sus preciosos ídolos. Bueno, él está llamándoles a dejar su idea idolátrica de la familia, de su identidad, para entrar en la familia mesiánica, entrar en ese nuevo y reconstituido pueblo de Dios. Y eso es el mismo llamado que Él hace a nosotros ahora. Vamos a regresar a este punto. Mira aquí cómo es que
dice en el versículo, como empecé a leer en el versículo 19, la última frase ahí, que en nuestra traducción dice, vinieron a casa, pero en griego es en singular, es que vino a casa. Jesús llegó a casa, probablemente era la ciudad de Capernaum, donde el Señor tuvo una casa. Y eso es algo importante que Marcos quiere resaltar en el texto. Mucho se enfatiza la casa, quién está dentro de la casa, quién está afuera de la casa. Él tuvo casa en la ciudad de Capernaum, pero no era de Capernaum. ¿De dónde era Jesús? Nazaret. Su familia natural, su mamá, sus hermanos, ¿dónde vivían? En Nazaret. Pero Jesús dejó su familia y él tuvo una casa en Capernaum. Y de ahí él tenía su ministerio y él empezaba a predicar por todos lados, pero él radicaba en Capernaum, por lo menos en la primera parte de su ministerio. Y eso fue casi al inicio de su ministerio. Está predicando, está proclamando el reino de Dios, está señalando a algunos de los ídolos. Y mucha gente le escucha y ellos están diciendo, wow, nunca hemos escuchado enseñanzas como esto. Y la gente venía, y no solamente sus enseñanzas, sino también los grandes milagros, las señales que él hacía, sanando enfermos, dando vista a los ciegos, limpiando los leprosos, etc. Entonces la gente venía, pero él seguía dando una nueva perspectiva de quién es el pueblo de Dios, quién es la verdadera familia de Dios, que iba en contra de la perspectiva común de los judíos en aquel entonces. Entonces, muchos de los judíos más eruditos, los judíos más élites, ellos se opusieron a esta visión, pero la gente común y corriente, ellos corrieron a él y ellos estaban ahí escuchando su palabra. Pero interesante, mira lo que dice de la propia familia natural del Señor Jesús. En este texto, en el versículo 21, dice, cuando lo oyeron los suyos, es decir, versículo 20, toda la gente venía y casi no podían comer pan por tanta gente que estaba ahí queriendo escuchar las enseñanzas del Señor. Pero dice que cuando lo oyeron los suyos, ¿quiénes son estos? Sus familiares. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Es como decir, está loco. ¡Wow! ¿La familia de Jesús? Bueno, es interesante notar que varios pasajes en el Nuevo Testamento, exceptando a María, su madre, los demás hermanos y familiares de Jesús no creyeron en él al inicio. Mira en San Juan capítulo 7. Hay un pasaje muy interesante en San Juan 7 que explica esto. San Juan 7, versículo 1. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, escucha esto, le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces,
mira, como ni siquiera creen que Él de verdad está haciendo estas cosas. Porque ninguno que procura darse a conocer hace estas cosas en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, pero en son de casi de burla. Y dice, porque ni aun sus hermanos creían en Él. Santiago tuvo un hermano que se llama Santiago, que escribió la carta de Santiago. Otro hermano José, otro hermano Simeón y otro hermano Judas, que escribió la carta de Judas. Todos estos hermanos se convirtieron después de la resurrección, pero en el tiempo del ministerio del Señor no creyeron en Él. Entonces, Jesús está en casa, toda la gente sencilla viene a Él, escucha con mucho gusto sus palabras, sus enseñanzas. Los élites, los eruditos, los sacerdotes, toda esta gente le rechaza, incluso hasta su propia familia. Llegan ahí, no es que no le quieren, están preocupados de Él, pero piensan que Él está fuera de sí. Piensan que Él ha vuelto loco. ¿Cómo es esto? Todo lo que dices del reino de Dios, de que Dios va a cambiar este templo, este sacerdocio y levantar otro. ¿Cómo es que puedes decir estas tonterías? Sabemos que este templo, esta ciudad, este sacerdocio es lo mejor, lo máximo. ¿Cómo es que puedes seguir hablando estas tonterías? Estás fuera de ti. Así es como piensa en su familia. Pero Jesús, bueno, eso es un tema que se presenta al inicio del pasaje y luego se deja y se presenta otra vez al final del pasaje. Los comentaristas llaman esto un sándwich marquiano, un sándwich de San Marcos, porque algo muy común en el Evangelio de según San Marcos es que él presenta un tema, luego habla de otra cosa y después vuelve al tema anterior. Y eso es una forma en que Marcos nos llama la atención y nos dice, presta atención, porque lo que va en el centro es algo crucial para entender. Es como un sándwich de jamón y 2 panes. Y el jamón en el centro es todo lo que Jesús va a decir en respuesta a su acusación de que Él está fuera de sí, que Él está poseído de demonios, que echa fuera demonios por el poder de Beelzebú, etc. Eso es como el jamón en el sándwich. Los 2 panes del sándwich son este tema de la familia de Jesús. Y así tenemos que relacionar el tema de la familia con lo que viene en el centro. En el centro, lo que vemos ahí es que ellos están acusando a Jesús de ser un loco. Están diciendo, como su familia, estás fuera de ti, has vuelto loco. Y los otros, peor aún, ellos dicen, no, Él está haciendo estas señales, estos milagros, Él está echando fuera demonios por el poder de Beelzebú. Es otro nombre de Satanás. Está haciendo esto por el poder del príncipe de los demonios. Y es ahí donde Jesucristo responde a esto. Y dice, piensa en la lógica de esto. Si Satanás está echando fuera a sus propios demonios, ¿tendría sentido esto? Y si Él está echando fuera sus propios súbditos, sus huestes, entonces su reino no puede quedar parado. Su reino tendría que
fracasar y caer. El Señor dice, no estoy sacando fuera los demonios por el poder de Satanás. Esto es el poder de Dios en medio vuestro. Pero mira cómo ellos están tomando cualquier argumento, cualquier pretexto, si tenía sentido o no, si tenía lógica o no, cualquier cosa era suficiente para ellos para rechazar a Jesús. Y es así con muchas personas. Podemos presentarles todos los argumentos de que Jesús sí es el Hijo de Dios. Jesús sí murió como sacrificio por nuestros pecados, los pecados del mundo. Jesús sí volvió a vivir 3 días después, resucitó de entre los muertos y está ahora a la diestra del Padre. Y por medio del Espíritu que Él ha enviado a este mundo, por medio de su iglesia en el mundo, predicando el Evangelio, Jesucristo ha cambiado el mundo y sigue cambiando y transformando este mundo. Podemos presentar todos los argumentos contundentes, argumentos con lógica, pero muchas veces la gente del mundo a cuyos preciosos ídolos estamos tocando, estas personas dicen no, rechacen el argumento, no importa la lógica, rechacen el argumento, no importa la evidencia, sino que obstinadamente siguen en su idolatría, siguen en sus propias ideas, siguen con su propia agenda en el mundo, en la vida, siguen con su propia idea de cómo deben ser las cosas, la política, las ideologías, etc. Siguen a pesar de la evidencia, a pesar de la lógica. Igual como en aquel entonces, rechazaron a Jesús, pero con pretextos ridículos, que no tenía lógica, no tenía razón. Y es más, ellos blasfemaron a Jesús, diciendo, mira, Él hace estas cosas por el poder de Satanás. Es decir, están hablando del poder de Dios, el santo poder del Espíritu Santo, y están diciendo, no, eso es el poder de Satanás. ¡Qué blasfemia! Pero mira, el Señor dice aquí, bien, cualquier blasfemia, cualquier pecado contra mi persona, contra el Hijo de Dios puede ser perdonado. Cualquier pecado. Tú puedes seguir en tus tonterías, tú puedes seguir en tus necedades, tú puedes seguir con tus pretextos sin razón, sin lógica y atribuyendo también la obra de Dios a Satanás. Tú puedes seguir en esto y luego, si te arrepientes, ser perdonado. Pero llegará el momento cuando basta la paciencia de Dios. Llegará el momento cuando no habrá más oportunidad de arrepentirte, de cambiar tu mente, cambiar tu chip. No habrá más oportunidad. Muchos se preocupan, han escuchado de este pecado imperdonable. Y no sé cuántas veces como pastores hemos tenido que aconsejar con personas que llegan a nosotros preocupados. Creo que tal vez he cometido el pecado imperdonable. Pastor, ayúdame, no sé qué hacer. No sé cuántas veces hemos tenido estas conversaciones. Hay mucha confusión sobre esto. Yo diría que tenemos que verlo primero en su contexto histórico. ¿Qué estaba Cristo Jesús diciendo a la gente de aquel entonces en su contexto? Lo que Él quería decirles es, mira, todos ustedes élites, sacerdotes, eruditos, escribas, políticos,
todos ustedes que están preparándose para matarme, están oponiéndose a mí hasta crucificarme, todo esto puede ser perdonado. Y luego yo voy a resucitar, ascender al cielo y de ahí voy a enviar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a infundir en mis discípulos, mis apóstoles, va a infundir en ellos poder. El mismo poder que yo he tenido para predicar, para sanar, para hacer grandes señales, el mismo poder va a estar trabajando en ellos con tal vez mayor poder o mayor grado de lo que yo he hecho. Y si tú rechazas esta oportunidad, no habrá chance más. Es decir, lo que vemos en el libro de Hechos, en el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dio poder a Pedro y luego a los otros apóstoles y discípulos a predicar como antes eran muy temerosos y escondidos en un rincón de un aposento alto, escondiéndose. Pero vino el Espíritu Santo y estos mismos cobardes se convirtieron en grandes héroes. Empezaron a predicar y testificar cara a cara con los sacerdotes, con las autoridades que mataron al Señor. Ellos los miraron en los ojos y dijeron: tú, quien mataste al Hijo de Dios, tu propio Mesías, Dios te llama a arrepentirte ahora. Y el libro de Hechos nos dice que muchos se arrepintieron. El primer día 3,000 personas se arrepintieron. Y eso cumple una profecía del Antiguo Testamento que habla de cómo iban a llorar sobre lo que habían hecho al Mesías. Y el libro de Hechos nos cuenta de muchos sacerdotes, muchos élites, muchas autoridades que se arrepintieron. Pero lamentablemente no todos. No todos. Y hubo un periodo de 40 años. Y creo que esa figura de 40 años no es una casualidad. Es algo muy simbólico. Como Israel en el desierto, un tiempo de prueba antes de entrar en el reino de Dios. Hubo 40 años desde la muerte y crucifixión de Cristo hasta que acabó la paciencia de Dios con esta generación rebelde. Y como Jesús mismo había profetizado muchas veces, en su rebelión, con su duro corazón, dura cabeza, estas personas que no querían arrepentirse tenían que ser destruidos. Y Dios envió el ejército romano, destruyó completamente la ciudad de Jerusalén en el año 70, es decir, 40 años después. Destruyó la ciudad, destruyó el templo, destruyó el sacerdocio, porque la iglesia es el nuevo templo y la nueva ciudad de Dios. Nosotros somos el nuevo sacerdocio en Cristo Jesús. Pero ellos no entendieron esto. El pecado imperdonable, es decir, el pecado contra el Espíritu Santo, no es cualquier pecado que tal vez andando sin pensar y de repente nosotros caemos en un error sin pensarlo mucho, pero caemos en un pecado. No es así. ¿Cuántas personas nos han venido a hablar de pecados así? Que una cosa que habían hecho, de que ahora tienen vergüenza, pero era algo inesperado, pero se cayeron de repente sin pensar en esto y ya están pensando que habían cometido el pecado imperdonable, el pecado contra el Espíritu Santo. Eso no es
El pecado contra el Espíritu Santo era el pecado de los judíos en aquel entonces, de duro corazón, dura cabeza, que obstinadamente, año tras año, escuchaba el testimonio del Espíritu Santo y seguían rechazando hasta que basta, hasta que acaba la paciencia de Dios. Y de ahí acabó con todo este pueblo. Eso era el pecado imperdonable. Ahora, ¿eso quiere decir que nosotros no podemos cometer el pecado imperdonable? No, es posible que nosotros podemos en nuestro día también cometer este pecado. Pero no es algo que nos cae inesperadamente, muy de repente. Es, por ejemplo, el pecado de una persona que pase años en la iglesia, pero no escucha. Pase años en la iglesia, pero queda en la periferia y no se involucra, no se compromete. Está ahí para escuchar, para sentir bien cuando se habla del amor de Dios, pero no se comprometa. No se mete de lleno en la vida de la iglesia, no tome en serio su sacerdocio como siervo de Dios y siervo de los demás, siervo de nuestro barrio, siervo de nuestra ciudad. Las personas que quedan año tras año, sin tomar en serio su compromiso. Ellos han cambiado la verdadera familia de Dios por diferentes ídolos. Y sienten bien en la iglesia, han creado otra familia, una familia natural tal vez. Algunos dicen, yo soy de Pablo, otros, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, yo soy de Calvino, yo soy de no sé qué, de Azusa, de diferentes grupos. Tenemos esa tendencia de crear, de algo bueno, crear un ídolo. Y usamos nuestro ídolo vuelve en una herramienta para ayudarnos en evitar nuestras verdaderas responsabilidades y nuestro verdadero compromiso. Entonces, luego, recuerden el sándwich, 2 panes y un jamón en medio. El jamón en medio es toda esta enseñanza del pecado imperdonable. Pero los 2 panes en cada lado son esta enseñanza de quién es la verdadera familia de Dios. ¿Quién es la verdadera familia a quien nosotros debemos pertenecer? Mira nuevamente los versículos de 31 y adelante. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, eso es algo simbólico. Mira cómo ellos están afuera. La gente sencilla, ellos están adentro. Ellos están sentados a los pies de Cristo, escuchando cada palabra, listos para ir y tomar posesión del mundo.